Em, bueno, un gusto para mí hoy día estar iniciando una serie de charlas y actividades que tienen que ver sobre todo con la formación que partimos ya en enero, dijéramos acá en Chile, y que ahora estamos cerrando también en enero en Valdivia. Hemos tenido, todo el tiempo hacemos actividades que buscan que podamos tener otras ciudades donde las que podamos compartir este trabajo. Qué gusto, Daniela, poder verte. Los invito a prender la cámara si tienen ganas. Es más fácil para todos mirarnos y conocernos un poquito. Pero se entiende también porque fin de semana de repente uno tiene el marido en pijama, el gato que pasa por la pantalla. Tengo varias explicaciones respecto de por qué no prenden cámara. Pero bueno, vamos a empezar en 3 minutitos más. Si alguien quisiera como cualquier cosa mientras tanto esperamos, mi nombre es Marian Dávila, así que voy a presentar un PowerPoint igual, les voy a hacer una pequeña clasecita de categoría de trauma. Nosotros en la formación de curación somática tenemos una especialización en trauma que tiene que ver mucho con el cuerpo, con la capacidad, dijéramos, de unir partes del cuerpo. Hola, Oriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así que sean todos muy, muy bienvenidos. Es un tema que lo he dividido en dos. Aquí un coleguita que viene, don Javier. Esta conferencia va a ser como separada en dos cosas. Una es por la parte teórica en sí mismo, como nosotros desde la curación somática vemos todas estas intervenciones. Hola, Lugat Lutgarda. Qué gusto. Hola, Priscila. ¿Por qué? Qué lindo nombre, Priscila. Buenas tardes. Qué bueno verlas a todos aquí. Eh, mm, Voy a ir hablando si dentro de la presentación ustedes quieren hacerme algún comentario. Como estaba diciendo antes de iniciar la presentación, la dividí en dos partes. Una que es como la teórica desde la visión de la curación somática, de la técnica que nosotros hemos desarrollado, PHP, que se llama también, curación somática PHP. Y la segunda parte es como colocando los traumas y las categorías que tenemos en Chile, ya reales, que hemos vivido, para bajarlo, ¿no? Que siempre estamos viendo como la parte más teórica en las investigaciones, en las últimas investigaciones que estamos haciendo, nos hemos dado cuenta que también es difícil tener un entendimiento de lo que es trauma porque está muy tapado, está muy cubierto por distintas capas de la visión de lo social y muchas veces no es algo explícito, ¿no? Nuestra cultura tiende más bien a minimizar ciertas cosas, obviamente que tiene que ver con los recursos, con la capacidad de la persona, tiene que ver como con la posición social que uno tiene, en el sentido de, hola Javier, ¿cómo estás? Em, de entender y comprender lo que es el trauma en sí mismo, ¿no? Entonces, en realidad lo que quiero decir con todo esto, antes de empezar, es que trabajar en trauma es una forma de poder como comprender las cosas y curar el trauma. Es bastante posible, es bastante posible. Por eso en este libro que escribimos, no, ya hace el 2023, estaba viendo la fecha en que lo escribimos, ya estamos escribiendo otro, pero en curación somática, en la época del trauma, nosotros concluimos que esta es una época para curar el trauma. Antes no, antes las intervenciones que nosotros teníamos eran intervenciones como muy específicas y muy destinadas como a cosas muy puntuales, más bien de lo que es la sintomatología, ¿no? Como los síntomas del trauma, los miedos irracionales, las depresiones, em, los problemas con el sueño, etcétera. Vamos a ver que en realidad, en la segunda parte vamos a ver que sí hemos tenido muchos traumas y que no los hemos interpretado porque no tenemos una categorización en relación al trauma. Así que bueno, voy a empezar porque es una horita y quiero como tratar de poder presentarles todo muy bien y avanzar en esta presentación. Sí, permítanme un segundito.
que ya estoy en tantas plataformas, hago clase en tantas cosas distintas que ya me enredo cómo es que tengo que proyectar una cosa y tengo que proyectar la otra. Aquí está, ya, aquí estamos. Ok, ok, entonces acá tenemos, vamos a admitir un poquito más. Ok. Ujú. Ok, entonces, bueno, como les decía al principio, voy a hacer una breve presentación de nuestro instituto. Nosotros estamos desde el 2013 trabajando en neurociencia. Promovemos la salud mental, obviamente, y el bienestar integral a través de un enfoque, ¿no?, que integra neurociencias, terapia somática, a veces algunos elementos de la sabiduría ancestral, medicina integrativa, ¿ya? Pero sobre todo estamos focalizados en educar sobre la intervención en crisis, ¿ya? Que es es algo que está viniendo y que está sucediendo y que va a ser muy importante de ahora en adelante. Ustedes van a ir viendo cómo las intervenciones en crisis requieren algunos aprendizajes un poquito más especializados. Si bien es cierto, nosotros incorporamos la regulación del sistema nervioso, la teoría polivagal, los enfoques neurobiológicos, también sabemos que hay una parte de la estructura de la personalidad y de la función de la personalidad y de la forma en que la persona experimenta los procesos que no podemos dejarla fuera. ¿Ya? Y creo que eso también a nosotros nos lleva a querer realmente integrar cuerpo, mente y emoción, dijéramos, desde la línea de lo psicosomático, pasando por la línea de lo neurobiológico y entrando en un proceso también muy profundo de estructuración de la personalidad desde que uno está en el vientre de la mamá. Hoy día la psicología peripostnatal, ¿no?, es como realmente relevante y uno tiene que, por lo menos en mi caso, siempre estoy tratando un poquito de la docencia, de educar sobre cómo vamos gestando, ¿no? Vamos generando una nueva vida en un ambiente que tiene muchas modificaciones y donde este bebé va a tener que, dijéramos, adaptarse a circunstancias que cada vez son distintos, ¿no? En cada época tiene su afán. No necesariamente vamos a estar siempre bajo las mismas condiciones, ¿no? Nosotros queremos ser un referente latinoamericana en la formación, en la intervención basada en evidencia neurocientífica y somática, y realmente creemos que puede haber una sociedad consciente, más regulada, enseñándole a las personas, educándolas sobre toda la capacidad que tiene el cuerpo de generar esa regulación y que pueda ser resiliente frente a los cambios y desafíos contemporáneos que hoy día nosotros estamos teniendo. Ahí les voy a encargar, por favor, si tienen algún microfonito abierto por ahí, que si sean tan amables, por favor, lo puedan cerrar. Yo me voy a presentar así lo más sucintamente. Si usted quiere mi currículum, que es un poquito largo, está ahí en la página web de dijéramos, en nuestro instituto. Así que ahí por cualquier cosa, si necesitan más información, también estamos, dijéramos, con mucha información. Yo soy psicóloga clínica, dijéramos, trabajo en neurociencias aplicadas al trauma ya hace casi 20 años, y me dedico mucho a formar, ¿no? Formar y especializar en salud integrativa. Tengo un postítulo en trastorno severo de la personalidad y estoy en este momento cursando un máster en cambio climático. Entonces, porque vienen muchas cosas y bueno, estoy diplomada en género y violencia, neurociencia, psicología positiva, traumaterapia, entre otras, ¿ya? Y sí, soy certificada terapeuta en experiencia somática, he trabajado asistiendo un poco, un par de veces a Peter Levine. He trabajado con Catarina Ureta durante años de años en Estados Unidos en esta técnica PHP de sostener los puntos, y actualmente estoy formada en terapia focalizada en la transferencia, que es una terapia para los trastornos de personalidad, y también estudié liderazgo en el MIT y liderazgo gentil, que ahora estamos estudiando acá en Chile. Así que eso, una breve reseña, dijéramos, de por qué andamos por estos lados. Em, para nosotros, y acá lo quiero decir así, existen tantas categorías de trauma como uno se puede imaginar.
Ya va a depender de la línea en que uno se plantea los procesos de trauma, ¿no? Cada una de las líneas que tiene, a ver, chicas, cada una de las líneas que tiene, dijéramos, su categorización. A mí me gusta mucho lo que dice Verdenwald de Koch, que hay traumas con T mayúscula y hay traumas con T chiquitita, y nosotros sabemos que no es lo mismo un accidente de auto que una caída, que haberse ahogado en una piscina o venir de una cirugía o de un parto de alto riesgo. O sea, al momento de trabajar con esa persona que viene con una especificación en su categoría de trauma, nosotros vamos a necesitar abordajes diferentes. ¿M? Entonces, sobre todo en términos generales, yo diría que lo que nosotros hemos como descrito como primera opción es lo que llamamos el trauma por shock, el trauma de choque, ¿no? Que es que dijéramos algo muy abrumador, muy amenazante y que de verdad hay un momento que la integridad física corre riesgo, ¿ya? Eh, y muchas veces es algo como inmanejable que nosotros no podemos huir, ¿no? Para nosotros los ataques inescapables, dijéramos, son como la base de la problemática del trauma de shock, ¿no? Estoy atrapada en un accidente, o sea, no solamente tengo el accidente, sino que quedo atrapado en el auto. Esto es un tema como difícil, así que voy a tratar o sea, de ser lo más, lo diría, son temas como difícil categoría de trauma. Entonces tú dices, bueno, no solamente tuvo el accidente, sino que además quedó atrapado en el auto. Es tremendamente complejo, ¿no? Imagínense. Más encima que estás en un accidente, quedar atrapado. O te toca atender a un niño gravemente herido. No me ha tocado atender esos como accidentes en la carretera, es tremendo. Yo he terminado haciéndome terapia yo. Entonces, porque realmente uno queda con flashbacks, ¿no? Es como estrés postraumático. Entonces, accidentes, el accidente, sobre todo en los vehículos, los accidentes donde van personas contigo y tú tienes que dejar de atenderte a ti mismo para atender a otro, ya suele ser muy disociativo. No es lo primero que quiero decir. Cuando nosotros tenemos que atender a otro, como dicen la mascarilla, no pasa mucho lo que dicen los aviones. Ya dijéramos en nuestro caso, cuando aparece una situación donde hay un otro herido, en realidad yo separo, escindo, ¿no? Me alejo de esta experiencia porque tengo que atender a otro y ese otro está más vulnerable que yo. ¿Ya? Puede ser que no nos demos cuenta que nosotros estemos peor que el otro, pero en ese momento nosotros estamos en ese estado de peligro y vemos a alguien comprometido y nosotros vamos a ir para allá y he tenido varias veces dijéramos, la situación de que uno va realmente atendiendo a la persona y no se da dando cuenta de sus procesos. Entonces hay un proceso de disociación. Eh, Después, dijéramos, del accidente, también hay lesiones, o sea, además es complejo y es mayúsculo porque viene acompañado de fracturas a veces, de ruptura de órganos, por ejemplo, muchas veces en los accidentes de auto se rompe el vaso por ejemplo. Tengo problemas cerebrales por algún derrame, por un TEC cerrado, por un TEC abierto, ¿no? Tengo alguna lesión de alguna arteria en las piernas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos accidentes, son múltiples factores que pueden acompañar no solamente el shock del trauma mismo, sino que además puede haber mucha herida de por medio, mucha lesión y es muy complicado. O sea, tengo muchas experiencias que podría contarles, pero son abrumadoras escucharlas de por sí, ¿no? Em, en este caso, dijéramos, los accidentes colectivos, los accidentes de noche, los accidentes donde dan niños pequeños, los accidentes que son de tránsito, como se dice, son súper complejos. Y como siempre, nosotros vamos a ver que el trauma es subjetivo, entre comillas, ya hoy día haciendo clases sobre neurobiología, ¿no? En temprano en la mañana, yo les decía a los alumnos, una cosa es la memoria implícita del trauma temprano en un bebé o en un niño hasta los 3 4 5 años, ¿no? Es muy distinto. Por eso hemos hecho una categoría de traumas del desarrollo y están como plink por allá. Porque en el trauma del desarrollo, que puede ser más o menos, depende de la categoría, pero de 0 a 6 0 a 7 0 a 8 años, el niño no va a estar estructurando
una, un análisis cognitivo, sino que va a estar sintiendo y experimentando emociones, ¿no? Y sentimientos, ¿no? En ese momento es tan distinto, o un bebé de 3 años, por ejemplo, que pasa hambre, ¿no? O un chiquitito que estaba en la UCI, ha estado en la UCI por neumonía, por ejemplo, durante varias semanas, por ejemplo, ¿no? Es muy complejo cuando nosotros vemos en realidad cómo es que suceden las situaciones de alta complejidad. Entonces, accidentes, ¿no? ¿Cuál es el problema de la categoría? Es un trauma con T mayúscula por los factores que pueden existir del daño de otras cosas acompañadas o porque tenemos que disociar para poder atender a otros, ¿no? Em, Nosotros también tenemos desastres naturales que uno ve personas en shock, ¿no? Yo estaba en incendio, en terremotos, dijéramos, y en complicado, ¿no? Entonces, nosotros mismos hemos vivido el 2010 y uno ve personas de verdad que quedan como en estado de shock y se demoran mucho tiempo en salir. Yo me acuerdo de una mamá que se cayó su casa y logró salir, dijéramos, y su hijo estuvo durmiendo con ella meses porque no se atrevía a estar solo en su pieza, ¿no? Entonces ahí hay como desastres naturales, todo lo que es como la solastalgia, que se llama solastalgia, que es cuando tu espacio ambiental no pasa el incendio y ese es tu territorio, esa es tu casa, esos son tus árboles, pero ya no existen. Entonces se está hablando de nuevos términos en relación al cambio climático y a los desastres y catástrofes. Y la solalstalgia es un sentimiento abrumador, ¿no? De perder lo conocido de tu territorio. Es quedarte en el mismo lugar donde estás, pero todo destruido. ¿No? Imagínense las personas que están en, en este momento, conversábamos en la mañana, estaba lloviendo en Gaza, entonces mi hermano me decía, oh, está lloviendo hoy día en Gaza. Claro, pero en las condiciones que están las personas con la lluvia, ¿no? Entonces uno siempre está viendo estas situaciones que van pasando, que son tremendamente complejas, y por eso hablamos un trauma de choque o shock traumático. Em, y especialmente en las cirugías, que es una categoría de trauma también, eh, el problema de las cirugías es que el cuerpo nunca va a querer ser intervenido, nunca va a querer ser intervenido. No le gusta que lo pinchen, no le gusta que tengan incisiones, no le gusta que tengan, dijéramos, que le coloquen piezas, aunque sean de titanio, metal, lo más elegante no importa, al cuerpo no le gusta que le pongan nada. Entonces, ni marcapasos, nada. Entonces, generalmente se considera que las intervenciones y los procedimientos médicos en general son traumatogénicos o iatrogénicos, no porque tengan ganas de torturarnos, sino porque todavía estos procedimientos no son quizás, o sea, quizás el cuerpo nunca va a tener esa apertura y va a ser difícil porque siempre va a presentarse esta dificultad, ¿no? De que tenemos un cuerpo que no reconoce la intervención y choca contra eso y aparecen, dijéramos, respuestas inmunológicas, fiebres, aparecen muchos, dijéramos, conflictos en relación a estas intervenciones. Y sobre todo las alergias, ¿no? A ciertos, hasta por los guantes de látex, o sea, imagínense cómo será sensible el cuerpo que los guantes de látex, que el yodo radioactivo y muchas cosas. Uno tiene que tener, dijéramos, una composición y por eso la creatinina que hacen en este examen médico para ver la función hepática, etcétera, varias cosas, que no es llegar y poder intervenir un cuerpo, dijéramos, tan fácilmente, ¿ya? Eso es súper complicado. Y por el otro lado, ya pasando a una cosa más del ambiente y del territorio, los asaltos violentos, el ser atacado por un animal o por una persona y no poder huir y tener que asumir ese peligro hace que realmente nosotros tengamos muchos conflictos dijéramos, en pasar
a poder defendernos. No podemos defendernos, estamos totalmente atrapados y muchas veces con heridas y es realmente los asaltos violentos o el ataque de animales es una categoría de trauma y, y sobre todo tiene mucho registro físico porque hay mordidas o hay que te apretan o te acuchillan o te disparan, o sea, son muy violentos, entonces la T mayúscula es por eso. Y una categoría que no es tan, que no pareciera tan T mayúscula, pero yo creo que lo es bastante, es las caídas. Claro, si uno se cae a los 13 años, no te pasa tanto, dijéramos, pero si uno se cae a los 70 y te pilló mal parado, significa, dijéramos, un daño de cadera, significa problemas en la marcha después, o sea, no es llegar y caerse nomás para algunas personas. Es bien delicado las caídas, en verdad, no es tan así, algo que y generalmente generan contusiones y generan fracturas y golpes en la cabeza. Em, entonces, la caída se considera una importante categoría de trauma y tenemos, bueno, también tengo que decirlo, siempre me acuerdo de un amigo muy querido, Jimmy Lavín, que habla de los diagnósticos. Muchas veces cuando nosotros damos un diagnóstico, sobre todo grave, de médico grave, es muy complejo y puede generar trauma, ¿ya? Hay muchas personas que quedan tan traumatizadas que ni siquiera le dicen a alguien que les pasó algo. Yo he tenido pacientes que han tenido un diagnóstico y la familia no tiene idea de que esa persona está gravemente enferma porque no quieren comunicarlo, no quieren informarlo, porque a ellos mismos les genera muchas dificultades poder vivir esa experiencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una T grande, ¿no? Significa que nosotros estamos en un momento de peligro, de que realmente hay, dijéramos, el sentido del riesgo de morir. Y la respuesta del sistema nervioso a través de los mecanismos, ¿no? Estos son mecanismos inconscientes, es el congelamiento o la inmovilización tónica. ¿Ya? Esa es la clave acá. El sistema se va a colapsar, no va a poder ni huir ni atacar, no va a poder hacer ninguna, dijéramos, intervención de poder huir y asegurarse por la vida. Y como se habla hoy día, porque la diferencia hoy día del trauma psíquico de Freud del 1900 al trauma que tenemos hoy día, perdón, es por el sistema nervioso. Este sistema nervioso que tiene la capacidad de afectarse de todas maneras ante el impacto de la experiencia, ¿no? El sistema nervioso se va a desregular. Y hoy día nosotros sabemos que un cerebro desregulado, un sistema nervioso desregulado, está superpuesto, ¿no? Con un sistema de conciencia. La conciencia es muy interesante porque realmente tú dices, ¿cuál es la conciencia? ¿Cómo haces que una persona esté, cuál es la diferencia de una persona en estado de coma con una persona que está en un estado consciente, ¿no? Áreas del cerebro que están desconectadas. ¿Ya? Entonces, la conciencia nosotros la tenemos en el cerebro. Es una serie de procesos neurológicos y químicos que hacen que yo pueda realmente ser consciente de. ¿Mm? Y a través de distintas vías, la vía sensorial, la vía de la perceptiva, ¿no? Acerca del sí mismo, de poder entender lo de afuera y lo de adentro. Hay infinitos mecanismos. Por eso la terapia, la traumaterapia es compleja porque tienes que entender mucho sobre lo que está adaptado, lo que no está adaptado, lo que realmente nosotros tenemos, se cambió acá, lo que nosotros tenemos que abordar en este tema. Siempre nosotros tenemos que hacer un recorrido biográfico de la persona en relación a sus lesiones, a sus operaciones, a intervenciones, procedimientos, a su época de parto, cómo fue su gestación, no dejamos nada fuera, ¿no? Una lesión de tobillos, un TEC cerrado, intoxicación por alcohol. Hoy día les mostraba el síndrome fetal alcohólico, ¿no? En los bebés. Entonces, ¿por qué? Porque hay daños neurológicos que también pueden ser irreversibles. Entonces,
En algún punto el congelamiento y la inmovilización lo que busca es que tú sobrevivas, que tú puedas, no importa lo que pasa después, pero el cuerpo se focaliza, no dijéramos, todos los mecanismos que están ahí, está focalizado en que yo pueda sobrevivir. ¿No? Y como yo, dijéramos, tengo una cascada química que le llaman arousal, Así. ¿no? De corticoides y de distintas, dijéramos, neurotransmisores, ¿no? Voy a generar una respuesta de movilización y va a quedar atrapada en el cuerpo. No voy a poder, ni siquiera a veces llego a poder gritar, simplemente me desmayo y colapso, ¿no? Puede ser, puede haber realmente una disociación también, hasta puedo entrar en un estado como de psicosis y quedar totalmente psicótica, ante una situación de alto nivel de estrés y de peligro. ¿M? Entonces, no sería nada que hasta ahí, ¿no? No te pudiste defender, te disociaste, quedaste en el limbo, no te pudiste, dijéramos, el sistema nervioso colapsa, es una respuesta vagar dorsal, ¿no? No la puedo controlar, ¿ya? Porque eso está genéticamente establecido. No es una cosa que yo pueda inducir, sino que está genéticamente con una respuesta genética del sistema nervioso. Pero quedan estas consecuencias, ¿ya? Hiperalertas, ¿no? Paso por un asalto y después la persona dice, no, después de que me asaltaron, quedé perseguido. Obvio que va a quedar perseguido porque tuvo una experiencia abrumadora, dijéramos, importante y no quiere salir más en la calle durante meses. Yo conozco personas que han estado 2 meses sin salir de la calle, del puro susto pensar que los puedan atacar de nuevo. Tenemos flashbacks, que el cerebro también, cuando está, dijéramos, en ese estado de colapso, siempre las memorias que tienen una alta carga emocional, ya irrumpen en la psiquis y entonces la persona vuelve a revivir, tiene pesadillas. Se recuerda del olor, por ejemplo, el asaltante, el color de la ropa, si ve que el hombre iba con una chaqueta roja, todo lo rojo la altera a la persona. Entonces, porque el cerebro tiene la capacidad de predecir, ¿no? Estamos hablando de neurociencia aplicada al trauma, ¿no? Acá no es solamente traumaterapia psicológica, es neurociencia aplicada al trauma. Entonces, uno tiene que estudiar el cerebro y entender que el cerebro predice. No es adivinación ni ninguna, el cerebro es predictivo, es capaz de usar su banco de memoria para poder decir, oh, en realidad esto me recuerda la otra vez que me pasó esto mismo y no quiero repetirlo. Entonces va a generar una señal de alerta y va a movilizar respuestas muy desorganizadas y bien complejas, ¿no? Entonces, es bien complejo. Sí, Ceci, quería, qué gusto saludarte. Te llamo, no hay ningún problema. Entonces, realmente es importante entender, ¿no? Nuestro cerebro, ¿no? Por eso es neurociencia aplicada al trauma. Las pesadillas, son también una respuesta al inconsciente, que también elabora procesos intrapsíquicos que la persona no está pudiendo tener consciente. Acuérdense que cuando tenemos una disociación, ¿qué es una disociación? Es una fragmentación de la memoria. Algo que era completo se quiebra y se dispersan las partes, ¿no? Y quedan flotando y no hay relación entre ellas. Esa es la definición clásica de la disociación. Son islas de información que ya no hacen referencia unas con otras. Por lo tanto, nosotros no tenemos esas memorias integradas y simplemente están en el inconsciente y como que de repente fueran como vidrios que pisamos y nos acordamos de cosas muy dolorosas, ¿ya? Y eso te puede pasar tomándote café en tu casa, caminando en el parque con el perro, o sea, aparecen estímulos que el cerebro, ¿no? Conecta con espacios fragmentados y aparecen estas memorias disruptivas. Lo que yo les decía, hay evitación fóbica a los recordatorios, ¿no? A estas señales que van apareciendo y también tenemos, dijéramos, ya síntomas como más somáticos, psicosomáticos, ¿no? De esta misma fragmentación, de esta misma
incapacidad de la psique de procesar estos contenidos, ¿no? Por eso hablamos de psicología psicosomática con enfoque psicoanalítico, ¿no? La psicología psicosomática plantea eso, con enfoque psicoanalítico, que aquello que la psique no puede procesar lo lleva al cuerpo, ¿no? Es como la voz no escuchada, ¿no? Hay algo que está ahí en ese cuerpo que no está pudiendo la psiquis elaborarlo. Es la manera en que hemos podido hablar sobre lo psicosomático. Y bueno, ¿qué decir la ansiedad o el insomnio? Que se ven como difusos, como se diría, un insomnio que no relacionamos. De repente decimos, oye, hace 2 meses que no vuelvo, he empezado a dormir mal, pero la persona no se recuerda, sobre todo el estrés postraumático que puede tener hasta 3 años, 2 años, que puede aparecer estos problemas de estos vidrios que están ahí, como les decía yo, flotando en nuestro inconsciente. eh, y cuando aparecen, el cuerpo revive el estado de shock, ¿no? Realmente el cuerpo revive porque el cerebro, lo que hoy día nosotros estamos como analizando en profundidad en lo neurocientífico, es como el cuerpo tiene memoria porque el cerebro se recuerda, ¿ya? Y cuando Bessel-van dice el cuerpo lleva la cuenta, el cerebro se recuerda y el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Porque Bessel ha sido un pionero todos estos años de trabajo en el trauma, con el estrés traumático. Pero hay definiciones que tenemos que terminar la frase, ¿no? El cuerpo recuerda porque el cerebro y la psiqui están detrás como el banco de datos. ¿M? Y nosotros tenemos en Holding Point Process, además, trabajamos con la cristalización del sistema nervioso y buscamos encontrar esas cristalizaciones para disolverlas, ¿no? Es una mirada bastante distinta que todavía estamos nosotros dijéramos, recién reconociendo ese tipo de trabajo. Entonces, eso es T mayúscula, ¿ya? La T minúscula tiene que ver con, para nosotros, pero que es una T minúscula, pero es algo muy profundo, tiene que ver con repetidas experiencias negativas en la infancia que van a generar una sensación de complejidad en relación a la conexión, al valor y a la seguridad, ¿ya? A veces esto no es un evento en sí mismo, no es que solamente dejaste un día al niño en el parque, se te olvidó en el supermercado, se te perdió, qué sé yo, no, es un contexto relacional deficiente. ¿Ya? Y eso es el trauma temprano y es complicado, ¿no? La negligencia emocional, ya como no considerar los estados emocionales de los niños, la violencia física, el abandono, la crianza de padres impredecibles, ¿ya? Que son personas que tienen cuadros complejos, ¿no? Un niño que nace con un papá con un trastorno de la personalidad, con un problema de adicciones, es bastante común, ¿no? Va a tener una, dijéramos, falta de sintonía afectiva. Las mamás que nacen con una depresión postparto, ¿no? Se fijan que en el fondo pareciese que hay algo ahí como no contenido, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces el sistema nervioso se desarrolla, pero se adapta a un espacio inseguro, ¿ya? ¿Y qué es? Acuérdense que nosotros tenemos patrones crónicos de supervivencia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando mi ambiente es inseguro? Yo voy a ser hipervigílico en extremo, ¿ya? Voy a darle el gusto, voy a estar todo el rato tratando de, yo te sirvo, yo te hago, yo aquí, yo allá. El niño se desplaza y le da, dijéramos, busca tratar tener, ser más apreciado por el adulto. No hay una complacencia, una necesidad de no ser abandonado, sino que ser útil. De esos, muchísimos, hasta viejos nos morimos siendo útiles, ¿ya? Tenemos el patrón desde tempranito que tenemos que andar cuidando para que mi mamá me cotice, ¿no? Me dé apoyo, me pueda ver, ¿no? Y por el otro lado, tenemos, dijéramos, el colapso y la desconexión, que es la habitación, ¿ya? Que es el típico niño que en realidad se retrotrae, que es un niño evitativo, que es un niño introvertido. Y bueno, y la alternancia caótica entre ambos tipos pueden ser muy complejas. Entonces, tengo muchos mensajes. El trauma de maternal sería eso. Ah, sí, claro. Todo eso es trauma. Lo que estoy leyendo, se sienten vulnerables, se veo que en alerta, sí.
¿Cómo diagnosticar una alergia alimentaria sin origen traumático? Muy buena pregunta. Em, Eso lo puedo. Les voy a dejar las preguntitas para después, porque para poder terminar, para alcanzar, y después les contesto las preguntitas, ¿ya? Para que nos quedemos como podamos redondear. Bueno, entonces fíjense los niños que hay. Tenemos niños complacientes, niños evitativos y niños que pueden ir de un lado para otro en la ambivalencia. ¿M? Nosotros también tenemos las consecuencias principales, es la dificultad para regular, que no es menor, porque en realidad, dijéramos, es el gran problema de nuestras aulas de clase, eh, que realmente los niños quedan realmente no tienen esa fuerza para poder realmente mejor manejar sus emociones y tenemos mucha impulsividad o tenemos mucha ansiedad porque venimos de esta historia anterior que les acabo de decir de la complacencia. Entonces también lo voy a tratar de hacer en el colegio o al revés, voy a evitar o voy a alternar y voy a ser muy caótico. Entonces, van a aparecer muchas veces estos problemas realmente de fondo, que van a intervenir la vida del niño desde pequeño, ¿no? Y eso va a hacer que, si no, no solamente el déficit atencional o no solamente es los problemas de aprendizaje, eso es lo que llamamos complejo, ¿no? Un patrón de una enfermedad, una comorbilidad, ¿no? Acompañado de un trauma. Entonces, son cosas distintas. Oye, imagínense qué terrible, tener un TDA, un déficit atencional y además tener trauma. Es súper complicado porque ese niño tiene dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y nosotros vivimos eso muy, muy a menudo. No es algo tan poco común, es bastante, bastante frecuente. O tengo autismo y además tengo trauma. O tengo, dijéramos, problemas de aprendizaje y tengo trauma. Y todas las categorías que tenemos de trauma, que son muchas, entonces es complicado también poder diagnosticar adecuadamente y poder darle a ese niño la posibilidad de regular. Las consecuencias, entonces, desregulación emocional, baja autoestima, problemas de relaciones, de dependencia o de aislamiento, que lo vemos mucho en el adulto, o sea, increíble como nosotros vemos la dependencia y el aislamiento, bastante, bastante se ve en el adulto. Acuérdense que lo que pasa de niño va a estar en el adulto, ¿ya? Así que lo vemos eso mucho en los sistemas de apego, en las relaciones de objeto entre la persona, dijéramos en relación a su forma de poder experimentar las relaciones, es complejo, ¿no? Y por el otro lado, lo que ya es más complejo todavía es la sensación crónica de vacío, ¿ya? Y la inseguridad crónica y las somatizaciones crónicas, ¿ya? Estamos hablando de psoriasis, estamos hablando, dijéramos, de las alergias, que estaba preguntando una persona. Estamos hablando, dijéramos, la dermatitis, por ejemplo, ¿no? Ahí queda una herida del ser, es un recuerdo muy duro y queda guardado. Acuérdense que el problema del niño es que el área cognitiva, la corteza, todavía está muy en desarrollo. Nosotros tenemos la fantasía de que el niño queda súper guardado, o sí, claro que sí, queda súper guardado en el inconsciente todas estas cosas y uno, además que el niño va a idealizar, ¿no? El niño va a estructurar su personalidad en relación a estos ladrillos, como diría el doctor Kember, que son positivos o negativos. Y la experiencia de la estructura de la personalidad imagínenselo así, tenemos que construir un edificio que es la estructura de personalidad de aquí a los 28 años. Olvídense que son los 18, eso no existe. Eso es solamente para el carnet de identidad. De aquí a los 28 años tengo que construir un edificio y la mitad de mis ladrillos están buenos y la mitad de mis ladrillos quizás no tanto, ¿no? ¿Qué es la traumaterapia? Es encontrar esos ladrillos malos y cambiarlos por buenos en la medida en que se pueda integrar, ¿no? Es bien complejo.
Y muchas veces tenemos que también, como se dice mucho, asumir nuestra realidad de que ciertas cosas del trauma vamos a tener que aprender a vivir con ellas, ¿no? Y vamos a tener que experimentar la integración del trauma, que es bastante trabajo, diría yo, no es menor. Y tenemos entonces, como yo les decía acá, el trauma médico y quirúrgico. Aquí está más especificado, procedimientos médicos necesarios pero invasivos, especialmente si no preparamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros en traumaterapia preparamos operaciones, preparamos procedimientos, quimioterapias, radioterapias, escáner para niños con tumores cerebrales. Estamos todo el tiempo preparando en distintas categorías, en distintas edades, enfrentar una anestesia, enfrentar un procedimiento que sea muy invasivo, ¿no? Siempre estamos trabajando y trabajando para que ese niño o esa persona pueda lidiar con esa desesperación, ¿ya? Vamos a tratar en bebés, vamos a trabajar en niños, en adultos, ¿no? Cómo poder hacer esas intervenciones en UCI, cómo apoyar cuando han habido cirugías de emergencia, tratamientos invasivos de quimio, partos traumáticos, inmovilización forzada. Los partos traumáticos, que son en sí misma una categoría, ojalá que uno pudiese trabajar con la mamá lo más antes que se pueda, ¿ya? Yo diría que es una de las categorías que uno ojalá pudiera intervenir al rato que la persona ya está consciente. Lo que es distinto cuando una persona ha tenido una cirugía, por ejemplo, una histerectomía, ¿no? Que le han sacado algún órgano o que han tenido que hacer alguna intervención por una pierna fracturada, qué sé yo, donde nosotros tenemos que esperar, ¿no? Que hay un poco de, dijéramos, hay un poco de alivio en relación al dolor. ¿M? Aunque en todo caso en el trauma nosotros trabajamos mucho, mucho, mucho lo que es, dijéramos, estar expuesto, dijéramos, a todos estos procedimientos, ¿ya? Eh, Realmente Peter Levine, me acuerdo, estoy hablando del 2006, 2007, una de las cosas que más me cautivó este trabajo era que hacer experiencia somática o ciertos tipos de toques demostraban que el cuerpo se sana mejor y más rápido. Entonces, y que la persona no se disociaba tanto, que la anestesia podía ser mejor manejada, que podían haber menos síntomas de lo tóxico que la anestesia, vómitos, mareos, vértigo, desorientación, que son todo lo que pasa en la anestesia. Entonces, en nuestra especialización, que nosotros hacemos todos esos elementos, nosotros los consideramos dentro de la formación del traumaterapeuta. El traumaterapeuta tiene que saber harto detalle para poder abordar este tipo de traumas y categorías, ¿ya? Cirugías de emergencia, como les decía. ¿Y qué es lo que va a pasar? Fíjense que hay una pérdida de límites corporales, ¿no? El cuerpo se siente atacado y por lo tanto hay una cosa de congelamiento, ¿ya? Y uno trata de ser como el buen paciente de repente porque está siendo realmente atacado, se siente el cuerpo muy vulnerable. Entonces, ¿qué sucede? Uf, muy común. ¿Cuántos maridos van al doctor? No les gusta ir al doctor a los hombres. Sí, les puedo compartir el material en la comunidad o en las charlas. Ahí les puedo subir la diapositiva, no tengo ningún problema, encantada, a veces se los comparto, ¿ya? O acá mismo, quizás no tengo idea si acá se puede subir, no, archivo. Después al final se los mando por los chats de WhatsApp, no hay problema. Em, para que la tengan. Y bueno, tenemos entonces fobias médicas. Clásico, fobias médicas. ¿Quién no ha tenido fobia médica en todo caso? Tengo que decirlo. Disociación del cuerpo, que lo vemos como un enemigo. El cuerpo ya no confía en mí y yo no confío en el cuerpo. Es muy, muy común. Eh, Tengo ansiedad ante chequeos, ¿no? Que decir, me duele la guata, me duele la cabeza, me duele todo porque tengo que ir a chequearme. Yo tengo una amiga que hasta se deprime porque sabe que tiene que ir a control. Entonces, porque tuvo, dijéramos, un cáncer. Entonces, es como recorrer un camino muy tortuoso y sobre todo muchas veces cuando el cuerpo se enferma,
lo he visto harto niños autistas como que me dicen, no, es que el cuerpo no me quiere, no me... Entonces, también hay que tener un resguardo psíquico y emocional sobre las personas que se sienten altamente vulnerables porque el cuerpo les falla. ¿Ya? Entonces la relación con el cuerpo es, tenemos que trabajarla en la categoría de trauma, tenemos que hacer ese trabajo, ¿ya? Si es que se presenta. Y bueno, acuérdense que el trauma por estrés crónico o burnout o entendiéndose clínicamente según el DSM-5, ¿qué es el burnout? Es la depresión por estrés físico, es un estrés crónico, ¿ya? Que va a estar ahí generando una serie de sintomatología de alta complejidad en que nosotros realmente vamos a necesitar tomar acción porque vamos a terminar con fatiga crónica, como dice abajo, irritabilidad, insomnio, bajas defensas, mucha despersonalización y pérdida de motivación y sentido. Entonces el burnout tiene esa exposición prolongada a experiencias estresantes, ¿no? Donde sentimos poca autonomía o esperanza y el sistema de alarma está crónicamente activado, ¿ya? A un nivel bajo pero constante. Bajo entre comillas, porque acuérdense que cuando el sistema nervioso se desregula, lo que va a pasar es que la curva de estrés tiene un rango y cuando el sistema nervioso se desregula, si yo antes iba de 0 a 1 y bajaba de nuevo, mi rango empieza de 1 para llegar a 2, entonces no vuelve a una posición basal, sino que el sistema nervioso queda sobre revolucionado a una hiperactivación simpática. Entonces eso hace que realmente el cuerpo no se relaje, no se relaja. Simplemente tú estás acostado durmiendo, pero tu cuerpo no está tranquilo, no está relajado, no está distendido. ¿M? Trabajos de alta demanda, de bajo control, cuidados prolongados de un enfermo, muy para el burnout, vivir en entornos de violencia comunitaria, en la pobreza, que es el mal del mal del mal en el trauma, sobre todo en la edad temprana, cuando al niño le falta alimento, cuando el niño no tiene cuidados, cuando el niño es violentado, ¿no? Mortal. El acoso laboral también es sumamente estresante. Y la respuesta somática típica es que el sistema nervioso se agota. Ya pasa de una hiperactivación sostenida de lucha-huida porque hay una sensación ansiosa de tener que hacer algo, pero no puedo, ¿ya? Y entonces no me puedo salir de ese trabajo porque lo peor, uno de los traumas más importantes, vamos a ver que es quedarse sin trabajo, como dice B.C. Van der Kolk, es dramático. Es un estado de agotamiento y colapso y desregulación muy complejo y que se mantiene. Y entonces el cuerpo empieza a fallar. Eso es el burnout como una consecuencia. Y ya como estamos, nos queda un poquitito, les voy a hablar un poco. Solamente les puse acá para que se hagan una idea de cómo nosotros en Chile pasamos por estos traumas, ¿ya? El estallido social, ¿no? De octubre 19 al 20, ¿no? Donde tuvimos protestas masivas, violencia policial, toques de queda, heridos y muertos, ¿ya? Todos nosotros vivimos colectivamente una ruptura social, ¿no? Y se movió un miedo generalizado y eso se considera un trauma social que afecta la regulación del sistema nervioso a nivel de la comunidad, ¿ya? Chile es muy interesante porque realmente tiene muchas cosas que son de origen como comunitario, porque nos pasan a muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Eh, yo me acuerdo ese día del estallido que hubo que caminar a pata porque el metro estaba todo parado, era un caos, ¿se acuerdan? Y era todo el mundo desorientado, corriendo para acá, corriendo para allá, hacía calor, todo el mundo desorientado, era tremendo. ¿Qué decir para nosotros? Los traumas por desastres naturales, somos campeones en Chile de este tipo de trauma. Uno de los terremotos más fuertes registrados en Chile, ¿no? Pérdida humana, destrucción de ciudades, trauma colectivo por incertidumbre y duelo, y puede haber dejado huellas somáticas y memorias de peligro en el sistema nervioso de quienes lo vivieron. El estrés postraumático y el estrés postraumático complejo, em, la pérdida de todas las cosas que tienes en tu vida, reorganizar tu vida y terminar en un campamento durante 10 años esperando que te puedan hacer un espacio para poder vivir es súper complejo. Entonces, y nosotros acá tenemos traumas de desarrollo y apego, lamentable mucho en los servicios de, dijéramos, de infancia.
hemos tenido negligencia, maltrato, abuso de niños en instituciones del Estado. Olvídense del apego, la seguridad básica, el desarrollo del sistema nervioso en la infancia y muchos de esos niños quedan secuelados en la edad adulta. Eso es una gran dificultad que nosotros tenemos en Latinoamérica en general, diría yo, sobre todo. Eh, Trama por violencia institucional, las reprotestas estudiantiles, la represión policial, ¿no? Con niños que fue bien complicado, en jóvenes con trauma, activistas, eh, no sé, 580 personas creo que perdieron un ojo, o sea, imagínense. Y finalmente el trauma por la crisis de salud pública, la pandemia, trajo confinamiento, trajo muertes, crisis sanitarias, estrés prolongado, duelos no resueltos, afectó la regulación del sistema nervioso autónomo de todo el mundo, incrementando la ansiedad, el insomnio y las somatizaciones. Piensen que para la pandemia la violencia intrafamiliar realmente se complejizó bastante y la adicción al alcohol también se disparó. Nosotros también tenemos traumas ecológicos y ambientales en Chile. En los incendios forestales tenemos pérdidas de hogares, naturaleza y vidas. Generamos una sensación, en general, hay una sensación de vulnerabilidad, desarraigo, miedo futuro a desastre, afectando la sensación de seguridad en el territorio. Yo a veces voy a dar clase en lugar donde, por ejemplo, en Quillón, donde siempre hay incendios, todo el mundo ya en octubre se empiezan a comer la uña porque no saben si algo va a pasar, si no va a pasar. También Camino a Viña, todas esas zonas también son como de alto impacto en incendio. Entonces, todas estas señales de alerta, ¿no? Ante los calores extremos y la sequía es sumamente complicado. Y la novedad de este año, diría yo, desde que pasó la pandemia, es el trauma digital o tecnológico. Nosotros el aumento del teletrabajo y la exposición digital post pandemia ha generado harto trauma, ¿ya? La sobrecarga informativa, el aislamiento, la fatiga por Zoom o por las plataformas, la desregulación total de los ritmos circadianos, ¿no? Que tenemos todo, puede generar trauma digital por sobreestimulación del sistema nervioso y desconexión corporal. Yo me acuerdo que para la pandemia atendí muchos profesores que después se dedicaron a cualquier cosa menos ser profesores, por ejemplo. Ya es trauma digital. Perdieron el sentido de su profesión, no quisieron más ir a ninguna actividad de ese estilo y se cambiaron de trabajo. Y algo que nosotros hoy día estamos viviendo desde el 2018, el trauma por migraciones y desplazamientos. Ya es difícil para todos nosotros la cultura, y xenofobia, incertidumbre legal y desarraigo. Y esto activa de todas maneras también posiblemente traumas anteriores y genera estrés postraumático por adaptación forzada. ¿No? Por lo tanto, es muy complejo, como ustedes pueden ver, y finalmente el trauma por violencia de género, ya las oleadas de femicidios y movimientos, ¿no? En la última década, como ni una menos, ¿no? Es la violencia sistémica contra mujeres y disidencias, trauma individual y colectivo. ¿Qué decir cuando hablo de los LGTBQ+, aunque sean niños? Terrible. No, todavía a nosotros nos falta mucha integración de algunos elementos emocionales. Y bueno, trauma individual y colectivo, secuelas de miedo, hipervigilancia y desconexión del cuerpo, ¿no? Es lo que nosotros tenemos. Si usted, esta clase va a quedar grabada en el sitio de la radio, en la Radio Conexión U, que aquí tienen, dijéramos, van a poder verla, escucharla de nuevo y yo les puedo subir el PPT para que lo tengan en la charla informativa o en la comunidad que tenemos. Eh, si alguna persona tiene algún interés por la formación, pueden contactarse con Ignacio González a ese WhatsApp, que él les puede dar información para lo que empezamos ahora en, en enero. Ya vamos en la quinta formación. Así que ahora me voy a sacar de acá para poder ver las preguntitas que hicieron y que podamos como dar un poquito más de contexto para lo que quieran preguntar. Denme un segundito. Tum, 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 tum. Mis preguntitas, ¿dónde quedaron? Ok. Mm, Galería, acá. Hola, don Luis, ¿cómo estás? Don Luis siempre viene a todas mis charlas. Me encanta. ¿Cómo está, don Luis? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gusto de verlo, gusto de verlo.
Vea, déjame ver dónde quedaron mis mensajitos participantes. Chat, aquí está. A ver, tenemos aquí. eh, entonces dijimos, cuando nos sentimos vulnerables, el cerebro queda en alerta, absolutamente. Acuérdense que como el cerebro es predictivo, quizás sobre todo en el trauma sexual, que también es una categoría de trauma, hay muchas categorías de trauma, es complejo. En el trauma sexual, nosotros tenemos el niño, como que sobre el niño o el joven, saben que están en algo que es placentero, pero es complejamente extraño y que no está tan validado. Entonces, dijéramos, hay mucho conflicto interno sobre los afectos y las sensaciones. El cerebro queda alerta. Yo tengo un montón de personas que me han contado cómo el tío entraba a la pieza y cómo era desesperante pasar ese momento de quedarse dormido o un hermano, qué sé yo. Realmente el cerebro queda hiperalerta, sobre todo en experiencias tan complejas. Eh, ¿Cómo diagnosticar una alergia alimentaria si tiene un origen traumático? Lo que sí yo podría decir de las alergias alimentarias es que la mamá cuando está alimentando al bebé, o sea, al feto en el útero, dijéramos, está recibiendo el bebé todo por vía sanguínea, ¿ya? Y obviamente que cuando el niño sale a la vía aérea y tiene que estar en un ambiente donde posiblemente hay mucha No, contaminación o el niño no está, dijéramos, ahí tengo niños hasta alérgicos al agua, o sea, para que se hagan una idea pasa que, dijéramos, lo pasan muy mal y se demoran mucho. Es muy difícil adaptarse al cambio de pasar del líquido amniótico a pasar dijéramos, a este contexto aéreo. Entonces, eso genera mucha complejidad en la salud de un niño. ¿M? Em, cuando niña fui víctima de actos lascivos y justo anoche pude entender por qué no me gusta que me acaricien, sobre todo el marido. Esos traumas que recomienda. Em, a ver cómo lo podría explicar. Em, Siempre cuando el cuerpo tiene experiencias de abuso, ¿no? Queda sensible a poder vivir esas experiencias, aunque sea con personas con las que nos hemos casado, tenemos confianza, ¿no? Pero obviamente que lo que nosotros llamamos algo asociado, ¿no? Muchas veces hay recuerdos asociados a gatilladores. Entonces, aunque mi marido no tiene nada que ver con lo que yo pasé, el gesto me recuerda lo que yo pasé. Entonces el cerebro tiene esa asociación de neuroplasticidad negativa, que sabemos que hay un choque, entonces eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo, hay muchas maneras, desde la exposición prolongada en la terapia cognitivo-conductual o una experiencia somática o un holding point de sostener puntos. Hay muchas maneras en que uno pudiera, ejercicios de límites también que se puede trabajar realmente para poder, dijéramos, intervenir. Pero sí hay que trabajarlo si uno quiere, dijéramos, vivir una vida como más organizada en términos de los afectos, ¿no? Eh, em, no, acuérdense que el cerebro va a vivir una experiencia de desarrollo hasta los 28 como les estaba comentando, máximo 28 29 si tú has tenido de por medio epilepsias, por ejemplo, o crisis convulsivas, o has tenido alguna enfermedad grave, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando estamos muy enfermos? O cuando tenemos un accidente, cualquier cosa, todo se detiene para que el cuerpo se pueda curar. Entonces, a veces ciertos procesos se retrasan y la vida del ciclo del desarrollo de la persona queda alterado. Entonces, a veces yo veo personas que recién a los 32, 35 ya están pudiendo como elaborar otras cosas porque estuvieron muy intervenidos por una epilepsia, por ejemplo. No, no es broma, o sea, realmente hay personas que tienen enfermedades que son complejas y que una leucemia infantil, por ejemplo hospitalización, 3 años metido en un hospital, esa vida de ese niño no es una vida normal. O sea, porque va a tener intervenido todos sus procesos de desarrollo. Un niño que es explotado sexualmente desde chiquitito, ¿no? Que tiene que ir a trabajar,
que tiene que cuidar a la mamá porque la mamá está peor que todo el mundo, o sea, que está enferma y no hay quien pueda cuidar a esa mamá, por ejemplo, o atenderla. ¿No? Entonces, ahí es que han intervenido los ciclos de desarrollo. Em, ¿Qué más? Las personas tienen autista, tienen su curva de estrés, en otro rango no. El autismo es una condición y va a depender del grado de autismo, porque el autismo lo que tiene es que tiene muchas implicancias en distintas áreas sensoriales, perceptivas y motoras, entonces no es fácil, es muy complejo la evaluación de saber que, pero sí pueden ser sensibles a los ruidos, por ejemplo, tienen hiperacusia, tienen hiperosmia, entonces son hipersensibles a la luz, al sol de repente, entonces ahí se estresan más. Tienen también, acuérdense que tienen esta cosa de que no soportan que está rodeado mucha gente, son fóbicos, entonces eso obviamente que los pone así, pero en modo encendido, como se dice en trauma, y la persona, el niño o el joven está realmente estresado. Sí, podría decir que sí. No sé si una curva de mayor nivel, pero la respuesta puede ser más aguda. ¿Ya? Eh, Pucha, a tu marido para operación de cambio, válvula aórtica, wow. Todo lo que sea respiración vagal, ¿no? Inhalo por la nariz y suelto despacito por la boca. Inhalo y todo lo que sean respiraciones. Yo me metería así como a buscar ejercicios respiratorios, porque es una respiración de cardiológica, ¿no? Y acuérdense que los pulmones, ¿no? Y el corazón están inervados y tienen una relación, ¿no? El ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria están sincronizadas. ¿No? No hay desincronización de la respiración y ellos son los que mantienen el nivel de oxígeno, ¿no? Como la pauta química, dijéramos, en el oxígeno. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, si es una operación a corazón abierto, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar con los pies, con las manos, lejos de la operación, ¿no? Esas son las intervenciones cuando hacemos somáticas en curación. Cuando nosotros tenemos una operación, nos buscamos estimular el cuerpo desde áreas más periféricas. No nos vamos a meter donde está la operación. Vamos a ir de afuera hacia adentro, integrando esa situación. Entonces, todo lo que sea reflexoterapia, trabajo de masaje en la cabeza, todo lo que sea, dijéramos, terapia somática, todo lo que sea respiraciones, todo lo que sea ejercicios de nervio vago, le van a ayudar. Pero en caso de ejercicio nervio vago, ¿no? El problema es que no podemos, o sea, lo ideal es no intervenir aquí en las aortas, ¿no? Que donde está el nervio vago, y lo ideal es, por lo menos la parte superior torácica, ¿no? Dejar que eso vaya de a poquito, no buscando intervenir el área operada, ¿no? Eso es lo que quiero decir sobre todo. ¿M? Eso es lo más importante, en verdad. Y tener confianza y tomar mucha agüita para que la anestesia corra porque la anestesia a algunas personas no les hace tan bien y vomitan y se marean. En fin. Para el apego evitativo, ¿cuál es la forma de trabajar? Uy, el apego evitativo es bien interesante porque acercarse a alguien que no quiere que se acerque porque no le tiene seguridad a nada y porque se acostumbró a estar en esa situación, dijéramos, suele ser algo como bastante razonable, ¿no? Si yo aprendí a ser evitativo y no me gusta que me toquen, voy a ver si acaso la persona podría significar eso y si eso es demasiado disfuncional, vamos a tener que empezar a crear nuevos patrones de memoria y va a haber que aplicar mucha neuroplasticidad ahí, ¿no? Hay que educar al cuerpo para que el cuerpo pueda confiar de nuevo en otro. ¿No? Acuérdense que el trastorno de apego evitativo es como, oh, mi mamá no me calma para nada, me voy a autocalmar yo solo, por decir de una manera así como media folclórica. No, yo me voy a tener que calmar solito nomás yo porque aquí no hay nadie disponible para que me calme. Entonces, ¿cómo me calmo? Me calmo siendo hiperactivo, me calmo obsesionándome por las cosas, me calmo siendo una persona irritante, que no me gusta que se acerquen desconfiados, ¿no? Como el trastorno evitativo tiene sus razones, es como una herida muy primaria
que en algún punto fue la forma de protegerse, ¿no? Del abandono. ¿Mm? Entonces, eso les podría decir. Trauma de uso sexual infantil, somatización de dolor de cuello, terapia estrés postraumático, terapia reparatoria. Bueno, nosotros en el sitio tenemos, gracias a Dios, ya tenemos terapeutas en Arica, en La Serena, en San Fernando, en Valdivia, en Concepción, en Santiago, en Bulnes, en Chillán. Nosotros estamos haciendo una red de terapeutas hiper especializados en trauma y si usted entra a la página web y ve en Instituto de neurociencias.cl va a encontrar listado de terapeutas por ciudad, ¿no? Ese es nuestro deseo más grande, de poder tener gente también allá en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Queremos que haya en todas partes personas que realmente sean especializadas en trauma. Y, a ver, si bien hablamos de diferentes traumas, unos más fuertes que otros, pero traumas, acá la medicina occidental puede apoyarse en la medicina integrativa, personales que están acreditados. Claro, ahora nosotros tuvimos alumnas, tuvimos una acupunturista que fue alumna de nosotros, tuvimos una enfermera que hacía AONC también. Hemos tenido distintos terapeutas que se han formado. A ver, lo voy a decir así. Uno puede tener una disciplina, puede ser psicólogo, médico, puede ser enfermera, puede ser terapeuta, em, como acupuntura china, puede ser una persona que haga distintas técnicas. Sin embargo, lo que nosotros enseñamos en el curso es la base de lo que funciona la neurobiología, que está a la base para que usted pueda entender cómo se estructura y cómo se desarrolla esta base. Y además de eso vemos la parte de estructura de personalidad, cómo se integra esta base, lo somático, lo emocional y lo cognitivo. Ya hacemos esta pirámide. Pero lo que nosotros esperamos en nuestra formación es que tengamos kinesiólogos, que ahora entran kinesiólogos, tenemos nutriólogos, tenemos todo tipo de personal, porque esas gente, esas personas, sean del ámbito que sean, no tienen idea de esto que yo estoy conversando. No saben, no tienen ni la más remota idea. Y de hecho los alumnos en la escuela de psicología recién están viendo neurociencia y lo ven como funciones del cerebro y cosas que son súper difíciles, porque por Dios que el cerebro es complicado. O sea, yo estudié en la escuela de medicina de la USACH y casi me morí. Es sumamente difícil. Así que sí, nosotros entre más acreditados mejor, porque realmente la idea es el que las personas sean atendidas de la mejor forma posible. ¿Mm? Así que nosotros, la evidencia científica, por lo menos en mi caso, que igual he trabajado con algunas, en algunas, participado en algunas cosas, estamos empezando. Nosotros en curación somática recién tenemos en esta línea, no hay mucha investigación porque no es algo muy reciente y recién empezamos un estudio ahora de adicción con curación somática. O sea, estamos empezando, pero sí, todo lo que yo les he hablado tiene base científica, no está sacada de ninguna parte, dijéramos, que no sea de evidencia científica. Eh, Mi hijo tiene alergia al agua y de adolescente sale paralizó un brazo, una pierna, como medio cuerpo y se subía la presión. Ajá. Estudio no encontraron nada. Pienso que tiene trauma porque cuando tenía un año tuve que dejarlo porque enfermé con tuberculosis. Wow. Claro, ahí hay que. Acuérdense que en el trabajo somático, ¿cuál es la diferencia de la terapia psicológica del trabajo somático? ¿Cuál es el bottom to up? ¿Cuál es la diferencia del bottom to up? El bottom significa que yo voy a ir al cuerpo a preguntarle al cuerpo qué se siente tener un brazo dormido, por ejemplo. Y la persona va a hacer el ejercicio de notar la sensación de ese brazo dormido y el cerebro me va a mostrar qué es lo que está ahí y que el niño debe integrar. No, nosotros no hacemos una interpretación del síntoma, ¿no? Sino que el síntoma se trabaja en el cuerpo. Esa es la diferencia de la terapia somática. ¿M? Eh, Bullying de la infancia, manifestándose en la edad adulta, o la operación respiratoria.
Lo mismo que acabo de decir, o sea, cualquier cosa que sea somática, uno puede trabajarlo desde el cuerpo, que es la función que nosotros trabajamos. Em, y como les decía, si quieren mayor información, dijéramos, podemos, ahí tienen mucha información. Y efectivamente, con Vilma fuimos colegas en la formación de somática que ella organizó acá en Chile. Es una gran amiga mía. Se las recomiendo. Ella trabaja también constelaciones. Es muy potente ella en eso. Es excelente. Em, Lamentablemente, claro, yo les recomiendo que se contacte con los terapeutas en la página. Cada persona tiene distintos valores según su criterio. Acá nosotros no, dijéramos, no nos involucramos en eso. Nada más nos interesa que la gente conozca que sí puede acceder. No es necesario tener conocimientos en medicina para poder estudiar. Aquí estudia bastante con nosotros y va a tener que leer un montón. Em, y claro, Cristina se matriculó y claro, vamos a estudiar allá. Muchas personas después van estudiando otras carreras y es fantástico. Tenemos, como les decía, psicólogos, enfermeras, terapeutas, tenemos jueces, tenemos abogados, tenemos muchos distintos de personas porque esta visión puede ser utilizada en la educación, en el aprendizaje, en los casos clínicos. Dura alrededor de 7 meses y es casi todo online. Solamente tienes que venir 2 veces a la ciudad que quede más cerca, por lo menos la de enero a julio, ahora que viene 2026, porque tienes dos módulos que son hiperprácticos, que son viernes toda la tarde, de 7 a 10, sábado y domingo todo el día, ¿no? Y esos son obligatorios. Las clases siempre van a quedar grabadas, tenemos un sitio especial para eso y tenemos una biblioteca de material y hacemos supervisiones. Los grupos no son tan grandes, tratamos de que sean 15, 20 personas no más y tenemos asistentes que también nos acompañan. Así que eso es lo que les podría decir. Creo que contesté todas las, todas las preguntas y ya estamos en la hora. Espero haber sido práctica y útil. Espero que de verdad tienen centros en Viña. La terapeuta que es médico en medicina china está en Quilpué. Así que capaz que puedan atender en ese espacio. Así las presenciales son para trabajar traumas propios. O sea, acá no puedes como formarte si no pasas por tus traumas propios. En general uno se va en una jornada de 2 días y medio y recibes alrededor de 5 sesiones en los 2 días y medio, o sea, más o menos 10 sesiones tiene la persona cuando está... eh, sí, no hay esas facilidades en el sentido de tiempo, generalmente las clases son los domingos porque yo hago clases en la universidad generalmente los sábados, entonces siempre los domingos estamos de 10 a 1, que es la hora en que todo el mundo duerme y que nadie le interesa el resto, entonces como que hemos encontrado que es la mejor hora. Y cuando si quieren ver valores, cualquier cosa, los invito a escribirle a Ignacio o si usted entra a la página web a la formación está el brochure completo, con la fecha, con los valores, con todo, 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 ¿ya? Así que los invito a que puedan a ver, y bueno, muchas gracias, que espero que estén bien. Aquí con la tormenta, venimos, ella sabe cuando me estoy despidiendo, ¿verdad, tormenta? Así que muchas gracias por acompañarme, espero que les llegue ahí la... Les voy a poner acá la página web, bájate, mi amor, aquí en el WhatsApp, en el chat. Instituto Neurociencias.cl. Y voy a estar dando charlitas porque estamos preparándonos para la formación, estamos difundiendo el trabajo, así que a ver si se me ocurre alguna cosita más, ¿ya? Que estén muy bien y muchas gracias por estar aquí. Un gusto para mí enorme. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, gracias, chiquillas. Gracias, chiquillos. Adiós, don Luis. Hasta luego. Nos vemos. A la próxima.